Hello, welcome to my channel, my name is Francisco y el día de hoy, muchachos, continuaremos con un ejercicio más de escucha para principiantes, un ejercicio muy sencillo, pero obviamente pues con un pequeño grado de dificultad, que es ¿cuál? Escuchar, que a veces nos dificulta tanto esto. Bien, ¿qué vamos a hacer? En el ejercicio anterior, si no lo han visto, bueno, yo les voy a dejar todo eso en la descripción, los recomendados y todo. Si no han visto lo anterior, cazamos algunas palabras, estuvimos haciendo en palabras. Aquí vamos a hacerlo ya por oraciones. Bien, así que ¿cuál será la primera? Esta que tenemos acá, what do you want? Primera de 5. Espero entonces que la puedan realizar. Muchachos, atentos, muy atentos. What do you want? What do you want? Y más rápido podría escucharse what do you want? What do you want? ¿Ok? Eso es lo que necesito que vayan a cazar en este audio, que vamos a continuar con la historia o el audiolibro The Elephant Man. Espero que les guste mucho y vamos a hacerlo a conciencia, por favor. Así que está aquí la primera parte. ¿Vamos a qué? A destapar nuestros oídos, muchachos, y a agarrar todas esas palabras. ¿Ok? What do you want? What do you want? Espero que les vaya muy bien. Ahí los dejo. I read the writing under the picture. It said, "Come in and see the Elephant Man. 2 pence. I opened the door and went in. There was a man in the shop. He was a dirty man in an old coat with a cigarette in his mouth. "What do you want?" he asked. "I'd like to see the Elephant Man, please," I said. The man looked at me angrily. "Well, you can't," he said. "The shop's closing now. You can come back tomorrow." "I'm sorry," I said, "but I would like to see him now. I have no time tomorrow. I have a lot of work to do. But I can give you more than 2 pence. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue escuchando esa oración? Espero que la hayan encontrado y si no, por favor, no van a pasar todavía a la segunda hasta que no encontremos bien la primera. Entonces vuelve y reproduce esa primera parte porque tenemos que ir avanzando. ¿Listo? Si lo lograron hacer, felicitaciones y vamos por la número 2, que es esta. You can come back tomorrow. You can come back tomorrow. Repeat it. You can come back tomorrow. Tú puedes regresar, come back, the phrasal verb, un verbo frasal, come back, venir de regreso, pero regresar, y tomorrow, mañana. You can come back tomorrow. Ahí está entonces, lo voy a dejar nuevamente con el audio. Traten en esta oportunidad, la número 2, de agarrar también la número 1 y esta. You can come back tomorrow. ¿Ok? I read the writing under the picture. It said, "Come in and see the Elephant Man. 2 pence. I opened the door and went in. There was a man in the shop. He was a dirty man in an old coat with a cigarette in his mouth. "What do you want?" he asked. "I'd like to see the Elephant Man, please," I said. The man looked at me angrily. "Well, you can't," he said. "The shop's closing now. You can come back tomorrow." "I'm sorry," I said, "but I would like to see him now. I have no time tomorrow. I have a lot of work to do. But I can give you more than 2 pence. Muy bien, muchachos, ¿cómo estuvo esa? ¿Fácil, difícil, más o menos? ¿Ustedes qué dicen? Si la agarraste, felicitaciones. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya saben lo que hay que hacer. ¿Cuál es la que sigue? Number 3. There was a man in the shop. There was a man in the shop. There was a man in the shop. Había un hombre en la tienda. There was a man in the shop. Listo, oídos cazadores, vamos a agarrar esta completica. There was a man in the shop, guys. There was a man in the shop. I read the writing under the picture. It said, "Come in and see the Elephant Man. 2 pence. I opened the door and went in. There was a man in the shop. He was a dirty man in an old coat with a cigarette in his mouth. "What do you want?" he asked. "I'd like to see the Elephant Man, please,"
I said. The man looked at me angrily. Well, you can't, he said. The shop's closing now. You can come back tomorrow. I'm sorry, I said, but I would like to see him now. I have no time tomorrow. I have a lot of work to do. But I can give you more than 2 pence. Ok, guys, ¿qué tal estuvo esa? Muy fácil, súper fácil. Si no, bueno, ya sabemos qué es lo que hacemos y seguimos con la número 4 para que avancemos. Look at this one. Come in, come. Recuerden que la E no suena, entonces digo come in, como un pequeño enlace por acá, algo así, come in. Come in and see the elephant man. Come in and see the elephant man. Ven adentro, o sea, ven, entra y ve el hombre elefante. Esto es ya parte de imperativo que se los voy a dejar también como recomendado. Come in and see the elephant man. Come in and see the elephant man. Vamos a cazarla, muchachos. Vamos a ver cómo nos va. I read the writing under the picture. It said, Come in and see the elephant man. 2 pence. I opened the door and went in. There was a man in the shop. He was a dirty man in an old coat with a cigarette in his mouth. What do you want? He asked. I'd like to see the elephant man, please, I said. The man looked at me angrily. Well, you can't, he said. The shop's closing now. You can come back tomorrow. I'm sorry, I said, but I would like to see him now. I have no time tomorrow. I have a lot of work to do. But I can give you more than 2 pence. Muy bien, muchachos, espero que lo estén haciendo muy bien y que estén contentos con los resultados, y si no, a practicar. Ya saben que por acá pueden bajarle un poco la velocidad, aunque el audio está un poco suave, muchas veces no es así para algunos, y espero que lo puedan controlar. Look at this number 5. I have no time tomorrow. No tengo nada de tiempo mañana. I have, recuerden que la E no suena. I have no time tomorrow. I have no time tomorrow. Vamos a tratar de agarrar esa y escuchar las anteriores, que es ya un poco más fácil porque ya la detectamos. Ahí están entonces las 5 oraciones. Bien, vamos a empezar entonces a escuchar esta. Vamos a cazar esta. I have no time tomorrow, my friends. I have no time tomorrow. I read the writing under the picture. It said, Come in and see the elephant man. 2 pence. I opened the door and went in. There was a man in the shop. He was a dirty man in an old coat with a cigarette in his mouth. What do you want? He asked. I'd like to see the elephant man, please, I said. The man looked at me angrily. Well, you can't, he said. The shop's closing now. You can come back tomorrow. I'm sorry, I said, but I would like to see him now. I have no time tomorrow. I have a lot of work to do. But I can give you more than 2 pence. Muy bien, muchachos, y llegamos al final de este ejercicio. Espero que la hayan podido encontrar, de cazar esa oración que tuvimos acá, la número 5, y que de esa número 5 tengamos un promedio de 3 hacia arriba para que estemos un poco más contentos con nuestro resultado. Si quieres realizar el ejercicio anterior, este es el enlace. Y bueno, le agradezco también a todos ustedes por los comentarios del ejercicio pasado, que esto como que les gustó mucho, y vamos a seguir entonces trabajando en algunos otros. También quiero agradecer a Carlos Gallegos, que nos dio una sugerencia en la primera parte, que era de colocar el texto final para que puedan comparar. ¡Ojo! Solamente para que lo puedan comparar, pero no vayan a hacerlo sin terminar eso. Aquí les dejo entonces el texto y bueno, espero que lo puedan comparar, que lo lean, y ya saben que pueden descargar el audiolibro también, ¿ok? So my friends, don't forget to share this class. Vamos a compartir esta clase, este ejercicio con muchas otras personas, y suscríbase al canal, es gratis si no lo ha hecho. También lo pueden seguir aquí en las redes, Francisco Ochoa, Inglés Fácil o @Fácil. Ahí está pues, muchachos, ¿ok? Bye bye my friends and see you next class.